La brisa otoñal susurraba entre los árboles que bordeaban las escaleras del juzgado mientras la honorable jueza Thompson se ajustaba su blazer azul marino y miraba su reloj. 7:15 de la mañana, justo a tiempo. Había llegado a la misma hora durante los últimos 15 años, viendo cómo el histórico edificio cobraba vida cada mañana. El peso familiar de su maletín de cuero, heredado de su padre, quien también había servido en el tribunal, le traía una sonrisa al rostro. Mientras subía los desgastados escalones de mármol, el hijo de la mañana pintaba vetas doradas en la fachada de piedra caliza del juzgado. El chasquido de sus sensatos ojos verde azulado resonaba en el tranquilo aire matutino. Algunos madrugadores, en su mayoría secretarios y pargal, asintieron respetuosamente al pasar. Todos conocían la reputación de imparcialidad y sabiduría de la jueza, que le había valido numerosos elogios, incluyendo ser nombrada jurista destacada del año del Estado. Dentro de su maletín llevaba los archivos de los casos de hoy, 3 audiencias de sentencia y una compleja disputa de propiedad que había sido noticia en los periódicos locales, pero más que solo papeles y documentos legales. Cargaba con el peso de la responsabilidad que conllevaba su puesto. Cada decisión que tomaba afectaba vidas reales, familias reales, y nunca se lo tomaba a la ligera. Al acercarse a la entrada de empleados, notó que el guardia de seguridad habitual no estaba en su puesto. En su lugar, un rostro desconocido atendía el puesto de control. Fue entonces cuando su luto habitual comenzó a transformarse en algo inesperado. Podía sentirlo en el aire. Una tensión que no solía estar presente en estas tranquilas horas matutinas. La jueza sacó sus credenciales de la misma manera que lo había hecho miles de veces antes. La tarjeta de identificación laminada la mostraba con su toga judicial. Su expresión severa pero justa, la misma expresión que había presidido innumerables casos, desde hurtos menores hasta delitos capitales. Se había ganado cada cana que decoraba sus sienes, cada una representando lecciones aprendidas sobre la naturaleza humana y la justicia. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas creando largas sombras que se extendían por el suelo pulido. El olor a café flotaba desde la oficina del secretario, mezclándose con el aroma familiar de libros viejos y cera para muebles que siempre le recordaba su primer día en la oficina. En el banquillo, todo parecía normal, pero algo se sentía raro. Una joven becaria se apresuró a subir, con los brazos llenos de expedientes, ofreciendo un rápido buenos días, su señoría. La jueza le devolvió el saludo con una cálida sonrisa, recordando sus días como asistente legal con cara de joven. Eso era lo que le encantaba de este trabajo, ver crecer a jóvenes mentes jurídicas, ayudando a formar a la próxima generación de servidores de la justicia. Podía oír el sonido distante del equipo de mantenimiento preparando las salas para el día siguiente. El suave zumbido del aire acondicionado del edificio se activó y en algún lugar, un teléfono comenzó a sonar. Era otra mañana más en el juzgado, o eso pensó mientras buscaba su identificación. La jueza repasó mentalmente su horario matutino. Lo primero sería la conferencia de Estado para el caso Thompson, seguida de 2 audiencias de mociones que ya había revisado. Todos los escritos, tomando notas cuidadosas con su caligrafía precisa, todo estaba en orden, tal como a ella le gustaba. Poco sabía que en los próximos momentos todo en esta mañana rutinaria cambiaría. La expresión del guardia de seguridad cambió al acercarse, y de repente, 15 años de respeto y autoridad estaban a punto de ser puestos a prueba. De maneras que nunca esperó, el oficial Wright se paró en el control de seguridad. Sus 20 años como testigo de Jehová eran evidentes, y las profundas líneas alrededor de sus ojos y las ligeras canas en sus sienes. Se había transferido de otro juzgado la semana pasada y su presencia ya había generado cierta incomodidad entre el personal. Algo en su comportamiento, la forma en que sus ojos seguían a ciertas personas más que a otras, inquietaba a la gente. La jueza se acercó a la entrada de empleados. Sus credenciales estaban expuestas como siempre. La luz de la mañana reflejó el relieve dorado de su placa de identificación, mostrando claramente su título y cargo.
Pero la reacción de la oficial Wright no fue el habitual gesto respetuoso al que se había acostumbrado durante sus años en el tribunal. «Señora, voy a necesitar ver una identificación adicional», dijo. Su voz tenía un tono cortante que llamó la atención de los empleados del juzgado cercano. Su mano descansaba cerca de su cinturón de herramientas, un gesto que parecía innecesariamente agresivo para un control de seguridad rutinario. La jueza mantuvo la compostura. Años de experiencia en tribunales eran evidentes en su voz firme. «Oficial, he proporcionado mis credenciales judiciales. ¿Hay alguna razón específica por la que necesita verificación adicional?». Mantuvo su tono profesional, aunque no pudo evitar notar la diferencia en el trato que él daba a otros empleados que pasaban por el puesto de control. Una joven pasante legal redujo el paso. Su taza de café se detuvo a medio camino hacia sus labios mientras presenciaba la escena que se desarrollaba. Otros dos agentes de seguridad intercambiaron miradas incómodas, reconociendo claramente el comportamiento inapropiado de sus colegas, pero sin estar seguros de cómo. «Intervenga. No me importa lo que diga esa mala persona». La voz del oficial Wright se hizo más fuerte, atrayendo más atención. «Por lo que sé, podría ser falso. Tendrá que hacerse a un lado y esperar mientras verifico su identidad». Su mano ahora descansaba completamente sobre su arma. Una clara escalada que envió ondas de tensión a la creciente multitud de espectadores. La jueza respiró hondo. Su mente repasaba años de encuentros similares, no con su toga judicial, sino en la vida cotidiana. Se había enfrentado a esto antes, pero nunca aquí, nunca en su propio juzgado. Donde había servido como juez durante 15 años, un secretario superior dio un paso al frente. Su voz temblaba ligeramente, pero estaba decidido. «Oficial Wright, esta es la jueza Thompson. Ha presidido aquí durante más de una década. Puedo asegurarlo personalmente». Pero Wright lo interrumpió con un gesto de tiburón. «Señor, retroceda. Es un asunto de seguridad». El rostro de WRI se había enrojecido. Su autoridad fue desafiada frente a la multitud matutina. Aparecieron más teléfonos en las manos por el vestíbulo. Sus cámaras capturaron lo que todos pudieron ver como un flagrante abuso de poder. La jueza se mantuvo firme. Su expresión seguía neutral, pero sus ojos eran agudos y observadores. Había visto este tipo de comportamiento en su sala del tribunal innumerables veces. Personas que dejaban que sus prejuicios prevalecieran sobre sus deberes profesionales, pero no esperaba experimentarlo primero, y no aquí, en estos salones de justicia. El sol de la mañana seguía filtrándose a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo de mármol. El bullicio habitual del juzgado se había silenciado. Todos observaban cómo se desarrollaba este momento de la verdad. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado y el leve tintineo del equipo del oficial WRI al cambiar de postura. El oficial, el juez, habló de nuevo. Su voz cargaba con el peso de sus años. «En el estrado, entiendo que es nuevo aquí, pero sus acciones actuales están siendo grabadas por múltiples testigos. Y quiero que piense con mucho cuidado en su próximo movimiento». No levantó la voz ni mostró enojo. No lo necesitaba. Al poder de la verdad y la justicia resonaba en cada palabra. La tensión en el aire se volvió tan densa que cortaba con un cuchillo mientras todos esperaban a ver qué pasaba a continuación. Esto no se trataba solo de uno. Mañana. O un control de seguridad más. Se trataba de algo mucho más grande. Algo que cambiaría el juzgado para siempre. El tiempo pareció ralentizarse en el vestíbulo del juzgado mientras la confrontación alcanzaba un nuevo nivel. La calma del juez. Pregunta. Las inusuales exigencias de un oficial habían desatado algo en él. Su rostro. Se sonrojó más y su mano agarró su arma con más firmeza. La luz de la mañana, que se filtraba por las ventanas, proyectaba sombras ásperas en su rostro, resaltando la ira en su expresión. «Está siendo poco cooperativo», espetó. Su voz resonó en las paredes de mármol.
Aléjate del control de seguridad de la SEC inmediatamente. Sus palabras conllevaban una amenaza, que hizo que todos en el vestíbulo contuvieran la respiración. Los otros oficiales de seguridad cercanos se movieron incómodos. Su experiencia les decía que esto estaba mal, pero su vacilación para desafiar a un compañero oficial los retenía. Una reportera judicial que había trabajado con el juez durante años tomó lentamente su teléfono. Sus dedos temblaban al comenzar a grabar. Había visto al juez manejar los casos más difíciles con gracia y sabiduría, pero esto era diferente, esto era personal y todos podían sentirlo. La jueza permaneció completamente quieta. Años de experiencia judicial, evidentes en su mirada firme. El oficial dijo, con la misma voz mesurada que usaba al abordar el desacato en su sala: quiero que piensen con mucho cuidado en lo que está sucediendo ahora mismo. Miren a su alrededor, y de hecho, la escena a su alrededor se había transformado. Los empleados del juzgado habían reunido sus rostros mostrando una mezcla de conmoción y preocupación. Las espumas grabadas desde todos los ángulos capturaban cada palabra, cada movimiento. El joven asistente legal de antes había desaparecido corriendo hacia la oficina del juez principal. El oficial escribe. La radio crepitaba con voces preocupadas de otras estaciones de seguridad, pero él las ignoró. Su respiración se había vuelto pesada, visible en la forma en que su pecho subía y bajaba rápidamente. No me des órdenes, gruñó, olvidando o eligiendo ignorar su posición. Doy las órdenes en este puesto de control. El bolso de la jueza seguía colgando perfectamente firme sobre su hombro. Su postura inalterada. Años de enfrentarse a situaciones mucho más peligrosas en su sala le habían enseñado el poder de mantener la calma, pero esto ya no se trataba solo de ella. Podía ver el miedo en los ojos del joven pasante negro que observaba desde cerca. El delincuente del agua podría alimentar el peso de lo que este momento significó para todos los que vendrían después de ella. Cada segundo de esta interacción se está grabando. Ella declaró, simplemente su voz llega a cada rincón del ahora silencioso vestíbulo. Cada persona aquí es testigo y ahora mismo tiene que tomar una decisión sobre cómo termina esto. 2 agentes de seguridad más habían llegado de los pisos superiores. Atraídos por la conmoción, evaluaron la situación rápidamente. Sus expresiones cambiaron de conf. La confusión se convirtió en preocupación al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos, un oficial veterano con cabello entrecano, dio un paso al frente, levantó la mano en un gesto tranquilizador, pero el oficial Wright estaba demasiado absorto en su juego de poder como para darse cuenta. «Date la vuelta y pon las manos donde pueda verlas», exigió, con la voz temblorosa por una rabia apenas controlada. El absurdo de su exigencia, pedirle a una jueza respetada que asumiera una posición de arresto en su propio juzgado, envió susurros de incredulidad entre la multitud reunida. La jueza no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en sus derechos. Su expresión, una de serena determinación. Había dedicado su carrera a garantizar que se hiciera justicia en estos pasillos y no iba a dejar pasar este momento sin servir como ejemplo de dignidad. Bajo presión, la tensión en el aire se había vuelto casi insoportable. El suave silbido del aire acondicionado parecía atronador en el silencio exterior. El sol de la mañana continuó su ascenso, inconsciente del drama que se desarrollaba dentro de estos muros de justicia. Algo tenía que ceder y todos sabían que los próximos momentos determinarían exactamente como esto. La historia se contaría en los años venideros. Las cámaras de seguridad, silenciosas, proyectaban sus luces rojas parpadeando mientras capturaban cada segundo de la escena. Una estaba colocada justo encima del puesto de control. Su lente enfocaba al oficial de la derecha, quien se movía para bloquear el paso del juez. Otra cámara tenía una vista perfecta de la creciente multitud de empleados del juzgado. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad y preocupación. Dije que no entraría en este edificio. El oficial Wright declaró que su voz se hacía más fuerte con cada palabra.
Su mano ahora agarraba firmemente su arma. Sus nudillos estaban blancos de tensión. La luz de la mañana iluminó su placa con su nombre, haciéndola brillar mientras su pecho se agitaba con agitación. Una gota de sudor rodó por su sien. A pesar del aire acondicionado frío, la jueza se mantuvo firme. Sus credenciales aún se sostenían frente a ella como un escudo de la verdad. Se había enfrentado a criminales empedernidos en su sala, pero esto era diferente. Era un hombre que había jurado proteger y servir, ahora convirtiéndose en la misma amenaza que se suponía debía prevenir. «Vuelve aquí abajo ahora», gritó a su radio, con la voz ligeramente quebrada. «Tenemos». Un individuo no autorizado intentaba violar la seguridad. La absurdidad de sus palabras flotaba en el aire, pidiendo refuerzos contra una jueza que todos conocían en su propio juzgado, donde había servido durante 15 años. Un joven agente de libertad condicional que había comparecido en la sala del juez el día anterior se adelantó con el teléfono firme en la mano mientras grababa. El agente, ese es el juez, pero la jueza levantó la mano ligeramente, deteniéndolo a mitad de la frase. Ella sabía que este momento debía desarrollarse, debía documentarse en su totalidad. El sol de la mañana había salido más alto, proyectando sombras más cortas en el vestíbulo. El personal del juzgado había llegado para el día, cada uno deteniéndose en estado de shock ante la escena. La charla matutina habitual había sido reemplazada por un silencio tenso, roto solo por el sonido de la respiración cada vez más agitada del agente Bree y el suave pitido del teléfono grabando la última advertencia. Wright gruñó con el rostro enrojecido. «Retroceda del control o me veré obligado a actuar». Su amenaza flotaba en el aire como una nube densa, haciendo que varios espectadores se quedaran sin aliento. Otros dos agentes de seguridad. Los oficiales finalmente comenzaron a avanzar hacia la escena, reconociendo que su colega había cruzado una línea insalvable. La jueza permaneció completamente quieta. Su expresión, tranquila pero firme. Años de mantener el orden en su sala le habían enseñado el poder del silencio, de dejar que la tensión revelara la verdad. Su maletín aún colgaba firme en su mano, conteniendo los casos del día que requerían su atención, igual de retrasados por el prejuicio. Llevaba una placa a través de las ventanas delanteras. La gente en las escaleras del juzgado había comenzado a notar la conmoción. Algunos presionaron sus caras contra el cristal. La espuma se sumaba al creciente número de testigos. Una secretaria judicial que trabajó con la jueza durante más de una década tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se cubrió la boca con la mano, horrorizada por lo que veía. La voz de la jueza, cuando finalmente habló, cargaba con el peso de cada incidente similar que había ocurrido en estos tribunales. La oficial dijo cada palabra con claridad y mesura. «Quiero que conste en acta que en este momento está impidiendo que una jueza en funciones entre en su juzgado mientras amenaza con usar la fuerza física. Todo esto se está grabando desde múltiples ángulos». El tiempo pareció detenerse en ese momento. El suave zumbido de la calefacción del edificio parecía un trueno en él. Silencio. La radio del oficial WRI crepitaba con voces que él seguía ignorando. El juicio se nubló por algo más profundo que un mero malentendido. Esto ya no se trataba solo de entrar en un edificio. Se había convertido en un momento que obligaría a todos los presentes a confrontar verdades incómodas. Sobre la justicia, el poder y el prejuicio. La primera persona en dar un paso al frente fue un joven empleado que solo había estado trabajando en él. Coe. Durante 3 meses, sus manos temblaban al levantar el teléfono, pero su voz era firme. «He estado observando al oficial WR desde que empezó aquí la semana pasada». Dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Ha estado deteniendo a todas las personas de color, exigiendo una identificación adicional, pero dejando pasar a todos los demás con solo un asentimiento». Sus palabras rompieron el silencio. Un defensor público que había visto toda la escena se acercó y grabó su teléfono. «Ayer lo vi hacer lo mismo con la familia de mi cliente.
Los hizo esperar 20 minutos para controles de seguridad adicionales mientras otras personas entraban. El vestíbulo se había abarrotado de personal del juzgado, formando un círculo alrededor de la confrontación. El rostro del oficial Wright había perdido parte de su enrojecimiento, reemplazado por uno más pálido al darse cuenta de cuántos testigos estaban hablando, cuántas cámaras grababan sus acciones. El oficial de alto rango que sirvió en el juzgado durante más de 2 décadas se acercó a la escena en todos mis años aquí. Anunció que su voz profunda transmitía autoridad. Nunca había visto a ningún agente de seguridad. Un oficial trata así a un juez, pero he escuchado historias sobre el comportamiento del oficial WRI desde su primer día. Más voces se unieron, cada una contribuyendo al creciente testimonio. Una intérprete judicial describió cómo Wright le había hecho mostrar 3 documentos de identidad el día anterior, a pesar de llevar su placa oficial del juzgado. Un estudiante de Derecho en prácticas reveló cómo escuchó a Wright haciendo comentarios discriminatorios durante la hora del almuerzo. El juez permaneció en silencio, dejando que cada persona dijera su verdad. Había pasado años escuchando testimonios en su sala y ahora los roles estaban invertidos. Ella era el centro de un caso construido por un coro de testigos, cada uno lo suficientemente valiente como para ponerse de pie y ser contado. A través de las ventanas, el sol de la mañana iluminaba la escena como un foco en un escenario. La radio del oficial W seguía sonando con mensajes cada vez más urgentes de sus supervisores, pero parecía congelado en su lugar, con las manos aún apoyadas en su arma, aunque su agarre se había aflojado. Una veterana taquígrafa judicial, sus dedos, que solían volar sobre su máquina de escribir, ahora sostenía su teléfono firmemente. «Lo tengo todo grabado», anunció cada palabra. Cada acción desde el momento en que lo detuvo por primera vez, su señoría, y estoy enviando copias a la oficina del juez principal ahora mismo. La joven secretaria que habló primero tenía lágrimas en los ojos, pero su voz se hizo más fuerte. Tenía miedo de decir algo antes de que lo admitiera. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas o que nadie me creería, pero al verlo hacerle esto a un juez, ya no podía quedarme callado. La multitud había crecido e incluía abogados, acusados, familias e incluso algunos jurados que habían llegado temprano para su deber. Cada nueva llegada era rápidamente completada por susurros. La historia se extendía por el juzgado como ondas en un estanque. Los teléfonos seguían grabando, documentando no solo la confrontación, sino la notable respuesta de toda una comunidad del juzgado unida. Los compañeros de seguridad del oficial Wright se habían acercado. Sus rostros mostraban una mezcla de vergüenza y determinación. Habían trabajado junto a él solo una semana, pero ya habían visto suficiente. Uno de ellos tomó su radio, hablando claramente. «Jefe, lo necesitamos aquí ahora y traiga a recursos humanos. Tenemos múltiples testigos de una situación grave». La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, atrapando polvo. Moús en sus rayos hacía que la escena pareciera casi surrealista, pero esto era muy real. Un momento de la verdad donde el silencio fue reemplazado por la solidaridad, donde el miedo dio paso al coraje y donde la justicia se estaba impartiendo no en una sala de audiencias, sino en los mismos pasillos que conducían a ella. La multitud se apartó cuando el juez principal entró corriendo al vestíbulo, seguido de cerca por el jefe de seguridad del juzgado. La tensión en el aire parecía cortarse con un cuchillo. Todos esperaban que la jueza exigiera la destitución inmediata del oficial Wright. Habría sido ella justo después de lo que acababa de suceder. En cambio, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Antes de hacer nada, dijo la jueza. Su voz tenía el mismo tono mesurado que usaba en sus decisiones más importantes. Quiero ser claro sobre lo que este momento significa para todos nosotros. Miró a su alrededor en el vestíbulo, haciendo contacto visual con cada persona presente. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas pareció suavizarse como si la naturaleza misma estuviera escuchando. El oficial Wright no es el único que necesita estar en esta conversación.
Continuó alisándose la chaqueta con dignidad. Lo que sucedió aquí hoy trata de más de un incidente o una persona. Se trata de patrones que todos hemos visto, pero que tal vez nos sentimos impotentes para abordar. El juez principal permaneció en silencio. Su habitual presencia autoritaria, cediendo ante su sabiduría. El jefe de seguridad había sacado un bloc de notas. Al darse cuenta de que esto iba a ser más que un simple asunto disciplinario, el oficial Wright permaneció congelado. Su mano finalmente bajó de su arma. Su rostro era una mezcla de confusión y vergüenza. Solicité una reunión de emergencia. El juez anunció que no castigaría, sino que cambiaría a cada persona que hablara. Hoy debería estar allí. Toda persona que haya experimentado un trato similar debería ser escuchada. Y sí, miró directamente al oficial Wright. Tú también deberías estar allí. Si estás dispuesto a escuchar y aprender, se escuchó un murmullo entre la multitud. Esto no era lo que nadie esperaba. La joven empleada que habló primero se secó las lágrimas. Entendiendo el poder de lo que estaba sucediendo, no se trataba solo de un castigo, se trataba de una transformación. Su señoría, el jefe de seguridad comenzó. Podemos destituirlo. Inmediatamente, la jueza levantó la mano. Destituir suavemente a un oficial no resuelve el problema principal. Dijo que necesitamos nuevos protocolos, mejor capacitación, y lo más importante, necesitamos crear un entorno donde la gente se sienta segura al hablar antes de que las cosas lleguen a este punto. El sol de la mañana ya había salido por completo e inundaba el vestíbulo con una luz cálida. El teléfono de alguien vibró en el silencio, pero nadie se movió para comprobarlo. Todos estaban presenciando algo extraordinario. Un momento en el que la justicia no solo se estaba haciendo, sino que se estaba transformando. Quiero una revisión completa de nuestros procedimientos de seguridad. Continuó. Su voz cobraba fuerza. Quiero que cada queja haya sido dejados de lado o ignorados, sacados a la luz, y quiero que todos en este edificio, desde los jueces hasta los conserjes, participen en la creación de la solución. El juez principal asintió lentamente con una mirada de respeto y comprensión en el rostro. El jefe de seguridad escribía frenéticamente en su bloc de notas. Ya veía el alcance de los cambios que se avecinaban. El oficial Wright se había encorvado. La lucha se le había ido al empezar a comprender el verdadero significado de la autoridad. No se trata de vergüenza ni culpa. El juez dijo, mirando alrededor del vestíbulo una vez más, se trata de crecimiento. Se trata de asegurar que cada persona que cruce estas puertas, ya sea juez o familiar del acusado, sea tratada con el mismo respeto que desearíamos para nosotros. La multitud permaneció en silencio, pero sus rostros mostraban una nueva esperanza. Este ya no era el final de una confrontación, era el comienzo de un cambio. La joven asistente legal que había corrido a buscar ayuda ahora escribía frenéticamente en su teléfono, documentando cada palabra que sabía. Estaba presenciando algo de lo que se hablaría en las facultades de Derecho durante años. El peso del momento. Se instaló sobre el vestíbulo del juzgado como una suave manta. Lo que podría haber sido solo otro video viral de confrontación se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Una clase magistral sobre el verdadero liderazgo y el verdadero significado de la justicia. Al mediodía, los eventos de la mañana se habían extendido mucho más allá de los muros del juzgado. La línea de camionetas de noticias locales. La calle, afuera, sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo como flores de metal dentro. El bullicio habitual de la actividad judicial tenía una energía diferente. La gente hablaba en voz baja, compartiendo sus propias experiencias. Finalmente, se sentía lo suficientemente valiente para hablar. La jueza estaba sentada en su despacho leyendo correos electrónicos que llegaban de colegas de todo el país. Su teléfono no había dejado de vibrar con mensajes de otros jueces, abogados y trabajadores del tribunal que querían saber más sobre su enfoque para manejar la situación. Pero no estaba interesada en convertirse en una sensación viral ni en una estrella mediática.
Un suave golpe a su puerta interrumpió sus pensamientos. Era el joven secretario que había hablado primero esa mañana. «Su señoría», dijo. Su voz era más firme ahora que antes. «Las noticias locales quieren entrevistarlo. Lo están llamando una confrontación impactante y caos en el juzgado». Levantó su teléfono, mostrando titulares que ya circulaban por las redes sociales. La jueza negó con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Démosles algo mejor que informar», dijo poniéndose de pie. Desde su escritorio, llame a la oficina del juez principal y dígales que estoy lista para anunciar nuestra nueva iniciativa de capacitación en seguridad y asegúrese de que el oficial Wright esté invitado a la conferencia de prensa. En el vestíbulo, el video de la mañana ya había sido visto miles de veces, pero a diferencia de muchos videos virales de confrontación, este mostraba algo diferente, mostraba resolución y la posibilidad de cambio. Los comentarios inundaron a la gente compartiendo sus propias experiencias en el juzgado, tanto buenas como malas. El jefe de seguridad del juzgado había pasado la mañana en reuniones de emergencia. Su bloc de notas ahora estaba lleno de acciones. «No solo estamos cambiando los protocolos», anunció a su equipo. «Estamos cambiando todo nuestro enfoque del servicio público». Sus oficiales asintieron, muchos de ellos aún procesando lo cerca que habían estado de un resultado mucho peor. El oficial Wright estaba sentado solo en la sala de descanso, con la chaqueta del uniforme suelta, su rostro mostrando el peso de sus acciones. Una escena. Un oficial mayor le trajo una taza de café y se sentó frente a él. «Tienes que tomar una decisión». El oficial mayor dijo en voz baja. «Puedes dejar que esto acabe con tu carrera o puedes ayudar a asegurarte de que nunca le pase a nadie más». La cafetería del juzgado bullía de conversación. El personal del juzgado, que había trabajado junto durante años, se encontró teniendo conversaciones más profundas sobre experiencias que nunca habían compartido antes de una libertad condicional. Un oficial de la corte mencionó los tiempos. Incluso dejó de entrar a su propia oficina. En este edificio, una abogada senior recordó incidentes similares de sus inicios profesionales. A media tarde, la oficina del juez había redactado una propuesta integral de cambio. No se trataba solo de capacitación en seguridad, sino que incluía reuniones comunitarias donde los miembros de la comunidad podían compartir sus experiencias, revisiones periódicas de las grabaciones de seguridad para identificar patrones de comportamiento y un nuevo sistema para informar y abordar las preocupaciones de los periódicos locales. Una taquígrafa judicial estaba sentada en la sala de prensa escribiendo furiosamente. Había cubierto cientos de historias en este juzgado, pero esto era diferente. La jueza convierte la confrontación en un catalizador para el cambio. Su titular decía debajo. Escribió sobre cómo el incidente de una mañana había abierto la puerta para abordar años de preocupaciones no expresadas. Afuera de la sala del juez, un pequeño grupo de empleados del tribunal se reunió para compartir historias e ideas. La joven secretaria que había hablado primero, entre ellos, ya no tenía miedo de usar su voz. «¿Saben qué es asombroso?», dijo al grupo esta mañana. Estaba aterrorizada de hablar. «Ahora siento que estamos». Finalmente, el sol de la tarde se escuchaba. El sol se filtraba oblicuamente a través de las ventanas del juzgado, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol, sala tras sala. A medida que se reanudaban las sesiones regulares, algo había cambiado. Ya no se trataba solo de un juez o un oficial, sino de una comunidad que encontraba su voz sobre la justicia, adquiriendo un significado más profundo en el mismo lugar donde se suponía que debía vivir. Las semanas siguientes trajeron cambios que nadie podría haber predicho esa tensa mañana. Los pasillos del juzgado rebosaban de actividad, pero no se trataba solo de los asuntos habituales de la justicia, sino del sonido de las sesiones de capacitación sobre transformación. Llenaron todas las salas de conferencias disponibles con oficiales de seguridad y personal del tribunal, aprendiendo juntos sobre sesgos inconscientes y conciencia cultural. El oficial Wright sorprendió a todos al convertirse en uno de los participantes más comprometidos.
Se sentaba en la primera fila de cada sesión, tomando notas, haciendo preguntas y, lo más importante, escuchando. Nunca me había visto con claridad antes. Admitió que durante una sesión su voz estaba áspera por la emoción. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ahora entiendo cómo mis acciones afectaban a las personas. La iniciativa del juez había crecido. Protocolos de seguridad más allá de los simples. Todos los jueves por la tarde, la sala del tribunal más grande se transformaba en un foro comunitario. Personas de todos los ámbitos compartieron sus experiencias, buenas y malas, sobre sus interacciones con el sistema judicial. La joven secretaria que primero habló, ahora ayudaba a organizar estas sesiones. Su miedo inicial fue reemplazado por un sentido de propósito. ¿Recuerdan esa mañana? Un mejor amigo le dijo a otro, mientras veían a la gente entrar a una sesión de capacitación. Pensé que nos dirigíamos al desastre. Miren lo que está pasando. Señaló la sala donde el oficial Wright ayudaba a colocar las sillas, charlando tranquilamente con el intérprete judicial, al que antes trataba con recelo. El jefe de seguridad había fijado una nueva declaración de misión en cada tablón de anuncios. La justicia comienza en la puerta de abajo. Un sistema simple para reportar inquietudes reemplazó el antiguo y complicado proceso que había enterrado los problemas en lugar de resolverlos. Hemos tenido conversaciones más honestas en las últimas semanas en toda mi carrera, le dijo a su equipo durante una sesión informativa matutina en la sala del juez. Una creciente colección de cartas llenaba el cajón, no solo de residentes locales, sino de juzgados de todo el país, pidiendo consejos para implementar cambios similares. Ella respondió a cada una personalmente, compartiendo no solo los procedimientos, sino también la filosofía detrás de ellos. El verdadero cambio ocurre cuando nos vemos como seres humanos. Primero, la cafetería del juzgado se convirtió en un improbable centro de transformación. Personas que trabajaron en el mismo edificio durante años, pero que nunca habían hablado realmente, ahora compartían mesas e historias. Un abogado defensor le mencionó a un agente de seguridad cómo la madre de su cliente había tenido miedo de ir al juzgado en lugar de ponerse a la defensiva. El agente hizo más preguntas, escuchando atentamente para comprender. El joven estudiante de Derecho que había grabado el incidente original ahora trabajaba en su tesis sobre el cambio institucional. No se trata solo de lo que sucedió ese día. Se lo explicó a su profesor, sino de lo que sucedió después. Como la respuesta de una persona a la injusticia creó un efecto dominó de cambio positivo. Incluso el espacio físico comenzó a transformarse. El puesto de control de seguridad, que antes era un lugar de tensión, ahora mostraba un cartel de bienvenida en varios idiomas. Los agentes recibían a los visitantes con respeto, se tomaban el tiempo para explicar los procedimientos y se aseguraban de que todos entendieran sus derechos. Las filas matutinas avanzaban con mayor fluidez, no porque la seguridad fuera menos exhaustiva, sino porque era más humana. La mayor prueba del agente WRI llegó cuando el juez al que confrontamos se unió a su grupo de entrenamiento. Una tarde, la sala se derrumbó. En silencio, todos observaban para ver qué pasaba, pero la jueza simplemente se sentó a su lado, abrió su cuaderno y dijo: «Todos estamos aquí para aprender de ese momento más que de cualquier cambio de política». Todos. Como era el verdadero liderazgo. Las escuelas locales comenzaron a traer estudiantes a observar las nuevas sesiones de capacitación. Así es la justicia. Una maestra explicó en su clase de educación cívica que no se trata solo de leyes y procedimientos, sino de personas que trabajan juntas para mejorar las cosas. Los estudiantes observaron cómo el personal y los oficiales de la corte interpretaban situaciones. Practicaban técnicas de desescalada y discutían cómo manejar situaciones difíciles con dignidad. Habían pasado 6 meses desde aquella tensa mañana en el control de seguridad. El juzgado se había convertido en un lugar diferente, no solo en sus procedimientos, sino en su espíritu. Esa mañana en particular, la jueza se detuvo en lo alto de las escaleras del juzgado para contemplar el amanecer,
igual que aquel día. Pero ahora todo era diferente. En el control de seguridad, el oficial Wright, erguido con su uniforme, saludó a cada persona con genuino respeto. El mismo joven secretario que primero habló en su contra pasó por allí con una sonrisa. Los dos conversaron brevemente sobre el próximo foro comunitario. Tenemos 20 nuevas personas inscritas para compartir sus historias. Ella le contó que su voz estaba llena de entusiasmo. Dentro de las paredes del vestíbulo se veía fotografías de sesiones de capacitación, reuniones comunitarias y eventos de celebración. Cada imagen contaba una historia de cambio, oficiales de seguridad y miembros de la comunidad trabajando juntos, miembros del personal dirigiendo talleres y personas de todos los ámbitos de la vida encontrando puntos en común. En estos tribunales, deberían ver lo que sucede en otros juzgados. El juez principal dijo durante la reunión matutina del personal que están usando nuestro programa como modelo. Levantó una revista nacional Justice con su juzgado en la portada. El titular decía, de la confrontación a la transformación. Como un incidente cambió el rostro de la justicia. El juez enfrentaría la discriminación, el duelo, y ahora lideraba una mesa redonda mensual donde el personal del juzgado podía compartir abiertamente sus experiencias e inquietudes. La verdadera victoria, decía a menudo, no está solo en cambiar políticas, sino en cambiar corazones y mentes. Sus palabras se habían convertido en una especie de lema impreso en tarjetas que cada nuevo empleado recibía en la oficina de seguridad. Un muro de testimonios se hacía más grande cada semana. La primera vez que me sentí verdaderamente bienvenido en un juzgado, leí una nota. Los oficiales trataron a mi abuela con tanto respeto. Otro oficial dijo que Wright solía estar allí durante sus descansos leyendo los mensajes. Recordando lo cerca que estuvo de elegir un camino muy diferente, el juzgado se había convertido en un lugar que los grupos escolares visitaban regularmente no solo para aprender sobre leyes, sino para ver cómo se veía el cambio real en acción. Esto es lo que sucede cuando las personas eligen la comprensión en lugar de la ira. Una maestra les dijo a sus estudiantes mientras veían una sesión de capacitación: así es como se convierte un problema en progreso. Líderes comunitarios de otras ciudades vinieron a observar y aprender. Asistieron a reuniones informativas de seguridad, asistieron a foros públicos y se reunieron con miembros del personal que han sido parte de la transformación. Lo más impresionante que notó un visitante es lo natural que todo se siente ahora. Esto no es solo un espectáculo, es un cambio real. El joven estudiante de Derecho que había grabado el incidente original se había graduado y ahora trabajaba como empleado en el edificio. A veces veo el video antiguo. Le dijo a un colega que solo me recordara lo lejos que hemos llegado, pero lo más importante, que recordara que el cambio siempre es posible si somos lo suficientemente valientes para hacerlo realidad. Esta mañana, como todas las mañanas, ahora personas de todos los orígenes pasan por el control de seguridad con facilidad. Los oficiales sabían cómo manejar las diferencias culturales con respecto a cómo reducir la tensión y, lo más importante, cómo apreciar la humanidad de todos los que cruzaron esas puertas. La visión original del juez se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera esperaba. Lo que podría haber sido simplemente otro video viral de confrontación se había convertido en un modelo para el cambio institucional. El juzgado no era solo un lugar donde se impartía justicia, sino un lugar donde se vivía, donde se honraba la dignidad de cada persona y donde se demostraba el verdadero significado del servicio público cada día. Mientras el sol de la mañana iluminaba el vestíbulo con una cálida luz, el juez observó cómo un agente ayudaba a una anciana a pasar por el control de seguridad, tratándola con un delicado respeto que se había convertido en su sello distintivo. Sus miradas se cruzaron brevemente desde el otro lado del vestíbulo e intercambiaron un pequeño gesto de asentimiento. Dos personas que transformaron un momento de conflicto en una vida de cambio positivo.